muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por su generosa compañía, gracias por preferirnos, gracias por acompañarnos, gracias por muchas otras cosas, muchísimas gracias. Esta semana dos temas han marcado la agenda política, la agenda electoral. Una tiene que ver con el reconocimiento del partido trujillista en la República Dominicana que lidera el nieto del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina. El que la Junta Central Electoral haya reconocido a ese partido, a pesar de la existencia de una ley, la 5880, que prohíbe las loas al régimen, las prácticas trujillistas en el país, ha causado una gran indignación. ¿Cómo explicar que reciba el reconocimiento un partido que en su accionar, en su ideología, en sus expresiones, pues no solamente niega la esencia de la democracia, que ya sería más o menos subjetivo, sino que viola una ley tan ley como, qué sé yo, la ley tributaria, el código tributario? Así como yo como ciudadano responsable debo pagar impuestos porque un código tributario me obliga, así las fuerzas trujillistas del país deberían respetar la ley 5880 que niega, que condena las loas al régimen, un régimen que de tan oprobioso superó al de Stroessner y que está considerado como el régimen más inhumano, más de prácticas más indignas, más genocida de la historia de América Latina. Y eso es mucho decir. Esto ha generado mucha indignación. Además, ocurrió a escasos días de la conmemoración del ajusticiamiento del tirano. Es casi como si como si la Junta hubiese resarcido a estas fuerzas trujillistas reunidas en torno al nieto del dictador. Pero si faltaba algo, también todo esto ocurrió y a escasas horas, unos cuantos días, 2 o 3, pues estábamos conmemorando el 14 de junio de 1959, la gesta heroica. Entonces fíjense cómo el aprobar un partido trujillista en un país con una ley que prohíbe el trujillismo por lo que ha significado para la vida de los dominicanos, y la historia está ahí, y si lo duda, léase La Fiesta del Chivo, que es como una especie de tráiler de los horrores de esa dictadura. Entonces, de repente tenemos a un partido trujillista entre el 30 de mayo y el 14 de junio, y la indignación ha sido mucha. Y de eso se va a seguir hablando porque representa un gran peligro para la democracia, sobre todo en un momento donde las democracias en todo Occidente están en su peor momento. Los efectos de las redes sociales, las faltas y fallas de los partidos democráticos, la inseguridad ciudadana, la desigualdad social, ha ido mermando la credibilidad, la corrupción, la credibilidad del ciudadano hacia la democracia. Pero cuidado, que esto no significa para nada que esto guarde ningún tipo de relación con las preferencias hacia lo que es una satrapía, lo que es una dictadura. Alguien decía, Enrique Jardiel Poncela, si mal no recuerdo, que para encontrarle sentido a la vida nada hay como morirse. Pues para encontrarle sentido a la democracia, por imperfecta y perfectible que sea, nada como el horror de una dictadura. Por eso la indignación es alta y la guerra y las batallas las vamos a echar, porque nuestras críticas frontales a la democracia imperfecta que tenemos no significa para nada un apoyo a la dictadura y a los dictadores, aspirantes, caricaturas de dictadores, no. Y ese es un tema que ha marcado esta semana, ya les dije. El otro tema tiene que ver pues con la política, la lucha electoral.
porque hay un Partido de la Liberación Dominicana atravesando por un muy mal momento, una fuerza del pueblo que viene creciendo, pero al mismo tiempo un PRM que está buscando la manera de equilibrar a estas fuerzas y de sacar provecho de este mal momento que atraviesa el PLD, pero también jugar de alguna manera con la popularidad de la fuerza del pueblo, porque esto considero que es parte de una importante estrategia del PRM de ver cómo puedo buscar el equilibrio entre estas dos fuerzas. Parece que al PRM de alguna manera se le ha ido la mano porque no contaba con que el PLD iba a elegir a un Abel Martínez, que yo mantengo que está más cerca en su práctica política, más cerca de Leonel Fernández que de Danilo Medina. Mientras tanto, en el PLD hay una especie de, ¿cómo decir?, de revolución de sargentos o de tenientes coroneles, que no llegan a coroneles ni a generales, pero están en términos intermedios, porque el PLD ya no es lo que era en términos de su disciplina, aquella vieja disciplina del PLD. Pero también el PLD, a diferencia del PRM, que tiene un líder que se llama Luis Abinader, o la Fuerza del Pueblo, un partido hecho a imagen y semejanza de la figura y el pensamiento de Leonel Fernández. En el caso del PLD, su líder, que es Danilo Medina, tiene el gran hándicap de que existe un impedimento constitucional que le impide ser candidato presidencial, y eso limita mucho y está condicionando el accionar político tanto del PLD como la estrategia de la Fuerza del Pueblo y del PRM. Como ven, estos dos temas se unifican en torno al personaje que es nuestro invitado, porque él es un expresidente de la Junta Central Electoral y actualmente es el responsable de todo el sector externo y uno de los dirigentes máximos, de los dirigentes de la máxima dirección de la Fuerza del Pueblo, y se llama Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, parte de la alta directiva de la Fuerza del Pueblo y responsable de su sector externo. Después de la pausa conversamos con Roberto Rosario Márquez. Ya regresamos. Continuamos. Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, responsable del poderoso sector externo de la ahora poderosa Fuerza del Pueblo y miembro de su más alta dirección, está con nosotros. Bienvenido, profesor, gracias. Gracias, profesor, pero el título más importante es que soy amigo suyo. No, con eso y 200 pesos en cualquier restaurante hay una cerveza puesta ahí. No, puedo pagar la cuenta del supermercado. No creo que... No me aventuro. Mire, profesor, qué lamentable que debamos iniciar la entrevista con un tema que ha llamado la atención. Ya el trujillismo dominicano tiene partido y todo, pero resulta que hay una ley 5880 que prohíbe las prácticas trujillistas y las loas al tirano, la defensa, la justificación del régimen, algo así como la ley antinazis en Alemania o algo parecido en Italia. Entonces, desde el conocimiento, la experiencia de haber estado al frente de la Junta, ¿cómo se explica que habiendo una ley que prohíbe el trujillismo, una Junta reconoce un partido cuya esencia es trujillista y las evidencias orales, audiovisuales están ahí? Por favor. Mire, es una solicitud que supongo yo colocó a la Junta en una posición incómoda. Lamentablemente a veces nosotros queremos que la Junta actúe por razones morales o de sentimiento. Y ocurre que la Junta tiene que actuar basado en la ley. Incluida la 5880. Sí, incluso la Junta no actúa porque sea justo o no, es porque sea legal. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? La ley que prohíbe las actividades trujillistas se refiere a que tú no puedes estar promocionando ni promoviendo el trujillismo, la era de Trujillo.
Yo estoy seguro que en los documentos que fueron depositados en la Junta Central Electoral no se alude ni a Trujillo, ni al área de Trujillo, ni al trujillismo, porque la Junta lo hubiese rechazado. Pero la Junta debe hacer una investigación antes de otorgar el reconocimiento. En esa investigación está lo que piensan esos señores del régimen. No, porque a la Junta le pide, hay una ley, la ley 3318, y está, además de eso, un reglamento que dicta la Junta. Ahí se establecen una serie de condiciones. Y tú lo que vas a verificar simplemente es si ese partido cumple con esas condiciones. En mi periodo, las condiciones para obtener un reconocimiento eran más estrictas. Ahora, después de la modificación, las dos modificaciones de la ley orgánica y de la propia ley de partidos, se flexibilizaron los reconocimientos y por eso usted ve que ahora han otorgado más reconocimiento de partido. ¿Y por qué hacer más laxo algo que es todo lo contrario? Porque aquí lo que se crean son partidos empresariales para sacar, y hay vulgaridades que han ocurrido terribles. Es un concepto. ¿Y cómo es la cosa? Es un concepto de los sistemas políticos y los sistemas electorales, sí, donde uno incide en el otro. Hay sistemas que privilegian el bipartidismo. Hay otros sistemas que privilegian el multipartidismo. Y nosotros, cada determinado tiempo, salimos de los sistemas bipartidistas y entramos a los sistemas multipartidistas. Ahora mismo nosotros tenemos un sistema... Pero no se está rozando la cualquierización. Multipartidista. Mira... Porque ya no es eso, aquí está ocurriendo algo que ya quizás está pasando del multipartidismo, sino de partidos, qué sé yo, de repente el partido de Juan Pérez, creado por Juan Pérez, le entrega su candidatura a un señor que ni conocía bien. En materia electoral existe lo que se llama el partido útil. Se consideran partidos útiles aquellos partidos que son efectivos al momento de decidir la asignación de un escaño o la elección de una autoridad. En ese caso, en la República Dominicana, los llamados partidos minoritarios de alguna manera han jugado una función de utilidad, porque han sido decisivos en los procesos electorales para que un mandatario resulte electo en la primera vuelta o en la segunda vuelta. Y además de eso, a veces han sido necesarios para que un alcalde o un senador o un diputado acceda a una de las... Esos son partidos de compra y venta y legalmente no hay ninguna posibilidad de que una junta que sabe que ese es un partido de compra y venta, antes estuvo con el PLD, ahora el PRM lo va a comprar. No, legalmente no hay nada que hacer. Entre el mar. La Junta no puede hacer legalmente nada. Nada. Porque hay un principio que es el principio de la libertad de asociación. El principio que establece, además de eso, la ley 256, de la libertad que tienen los ciudadanos de asociarse con fines partidistas y para tratar de influir desde esos partidos en la formación de la conciencia ciudadana. Además de eso, una de las características fundamentales de los regímenes democráticos, de la llamada democracia representativa o la democracia liberal, es la pluralidad de partidos. En una democracia que no haya pluralidad de partidos no se considera una democracia. Claro. Lo que pasa es que al mismo tiempo que un razonamiento muy lógico, también en la medida en que hay partidos así, que vulgarmente sabemos lo que es y que en sus prácticas y en sus decisiones lo ponen en evidencia, esto va desprestigiando a la democracia. Aquí es mejor tener un partidito que marque un punto 5, 1, 2, punto 4 y venderlo cada 4 años, que una finca de mangos en Baní, que eso es mucho decir. Imagínate. Y entonces esto va desprestigiando al punto de que fíjate cómo ya se atreve alguien a decir soy trujillista y tengo un partido político en este país. Por ejemplo, porque profesor, tú cometes un abuso comparando la finca de mango, porque el mango es uno de los productos, una de las frutas que más nos agrada a los dominicanos. Claro. Y la comparación no es buena, sobre todo para ti que eres banilejo. Pero bien, mira, lo que yo creo es que eso escapa a la Junta Central, porque es un tema legal. El legislador en las últimas iniciativas legislativas que ha tenido, en las últimas leyes que se han formado, ha flexibilizado las condiciones para acceder a la formación de un partido político. Fíjate que de 20 y pico que teníamos cuando yo dejé la Junta Central, ya vamos por 30 y pico. Vamos a llegar a 40 partidos en estas elecciones.
Eso de por sí incluso a la Junta no le agrada, porque eso a la Junta le genera un problema de la administración, de dificultad de la administración porque hace la boleta más grande. Pero también Al hacer la boleta, sí, pero lo que te quiero decir que no es que la Junta quiere. El problema no está en la Junta, está en las leyes. Para que eso no sea así, entonces hay que presionar o trabajar o influir en los legisladores para que las leyes que se adopten sean más estrictas al momento del otorgamiento de las personerías jurídicas a los partidos. ¿Hay alguna alternativa? Porque yo entiendo que, bueno, los legisladores hacen las leyes, el presidente las promulga, es decir, que las leyes son la expresión de los políticos que tenemos. Pero entonces esas leyes por los políticos que tenemos están deteriorando cada vez más la confianza de la gente en la democracia al punto de que ya hay centenares de dominicanos que se envalentonan y te dicen, no, que mira, Trujillo, o sea, públicamente no hay ningún prurito moral, mínimo respeto yo te diría, por esto. ¿Hacia dónde es que vamos, profesor? Yo te diría, a propósito del tema, que sí. Para seguir en el tema del trujillismo, sí. Yo he visto que algunos partidos o algunos legisladores han cuestionado ese reconocimiento y algunos comunicadores. En el caso de los partidos, si algún partido entiende que no debió darse ese reconocimiento, escuché a la gente de Opción Democrática referirse al tema, ellos tienen la posibilidad de incidir en solicitar una reconsideración de esa resolución ante la Junta Central Electoral. Simplemente lo que tienen que pedir es verificar si se cumplió con los requisitos de ley, verificar si se cumplió con la norma reglamentaria dictada por la Junta, que pudiera entonces la Junta tendría que justificar que cumplieron con cada uno de esos requisitos y si no cumplieron tendría que rechazarlo. Pero mientras tanto no hay mucha cosa que hacer. No hay muchas cosas que hacer. Esa es la verdad. Entonces, bueno, el día menos pensado estaremos como Jeremías, el bíblico de Jeremías. Pero por ahora él no puede ser candidato presidencial, porque hay un artículo de la Constitución donde se establece la doble nacionalidad, que establece que un ciudadano que sea que tenga otra nacionalidad por nacimiento o por adopción, no puede ser candidato a la presidencia de la República si no ha renunciado a esa nacionalidad 10 años antes y si no ha residido en la República Dominicana 10 años antes. Pero como andan las cosas aquí, si hoy tenemos un partido trujillista aprobado por la Junta, un señor que porque en aquel entonces le aplicaron en el 20, le aplicaron el reglamento, se para hace 5 días ante el país y le dice que esos señores de esa Junta eran unos corruptos y otro término que no recuerdo. No sabía. Sí, eso está el video, ¿no? Entonces, como están las cosas, fácilmente, más adelante, y como va avanzando ese trujillismo con partido y todo, llega el momento en que vamos a modificar la ley. Habría que modificar la Constitución. Bueno, es que ya uno de la partidocracia dominicana, tras el éxito electoral, cree cualquier cosa. Pero tenemos que ir a una pausa, no solamente de Junta Central Electoral, se puede conversar en una entrevista con Roberto Rosario Márquez, porque la lucha política está terrible. Estos dos PLD en verde, en morado, una fuerza del pueblo que está subiendo demasiado y un PLD que baja con cuidado. Bueno, vamos a ver qué está pasando, los resultados de esta nueva situación en la política electoral dominicana después de la pausa. Roberto Rosario Márquez, ¿cómo está la fuerza del pueblo? Sobre todo el sector externo, que es una parte determinante, porque los partidos tienen votos duros, comprometidos, qué sé yo. Aquí el tanto por ciento vota al PLD de todas maneras, vota a Leonel Fernández, no importa. Sí, pero las elecciones se ganan con un 20, 25, el 500,000 de nuevos votantes, de los 2 millones que no votaron en el 20. Hablemos de ese sector externo que tú diriges. ¿Cómo va eso? Este proceso electoral es muy particular, porque en las elecciones pasadas, del 2020, apenas votó el 54%, 53, 54%. En un país donde en las elecciones presidenciales es normal que vote un 75% y a veces casi hasta un 85 o un 90%. En este caso, por las circunstancias que vivimos, la coyuntura política que se presentó, hubo una abstención de más
de 1 millón de ciudadanos que estaban acostumbrados a votar y no fueron a votar. Es decir, una abstención adicional. No se trata en este caso de ausentismo, sino de abstención. Eso significa que ese 1,5 millones de ciudadanos que no fue a votar, más aproximadamente unos 700,000 o 800,000 nuevos votantes que engrosan en este cuatrenio, va a tener más de 2 millones de personas que se van a presentar a votar en adición a lo que votaron en el año 2020. Y eso nos plantea un escenario interesante. Los partidos políticos, históricamente, en los últimos 50 años, han ganado porque cada día la fidelidad partidaria va cediendo y se está creando una masa crítica, una masa pendular que gira conforme a que los partidos políticos sintonicen, hagan empatía con esa masa pendular que no responde a afiliaciones partidarias. La última vez que se hizo un estudio sobre eso, hace ya más de 15 o 20 años, se determinó que la fidelidad partidaria universal rondaba aproximadamente el 30-36%. Es decir, que más del 60% de los ciudadanos votaban o no le importaba Pendulares. por quién votar. Aquí, van allá. Eso trae como consecuencia que se entienda que la militancia no es suficiente para ganar. Se necesita el empuje de lo que se ha hecho ya una costumbre, que logró mayor notoriedad en el Reformista con la Cruzada del Amor, en el PRD con la avanzada electoral y con la estructura, y que ahora los partidos lo han ido convirtiendo en el PLD con el llamado Cambio 94, si tú recuerdas, y que se ha ido convirtiendo en lo que se le llama sector externo. Se supone que una cantidad inmensa de personas debe ingresar y deben ser decisivas para empujar al candidato y al partido para que logre sus metas. En ese sentido nosotros hemos ido avanzando, nos hemos concentrado básicamente en las ciudades de mayor concentración de ciudadanos, sobre todo en la región del Cibao, el distrito y una parte del sur, y hemos ido construyendo movimientos de apoyo y estructuras del sector externo y en el exterior, por cierto, que está muy bien, que han ido engrosando la fila del presidente, de apoyo al presidente Fernández y al partido Fuerza del Pueblo. Yo te diría que en el exterior, por ejemplo, el sector externo va a jugar un papel decisivo y el partido Fuerza del Pueblo. Nosotros somos en el exterior la fuerza política dominante, más fuerte incluso que el gobierno y que el Partido de la Liberación Dominicana, que son los otros dos partidos mayoritarios. ¿Qué porcentaje de votantes, más o menos? ¿Por dónde anda el voto? Bueno, el voto en el exterior representa, puede ser la tercera o la segunda provincia en términos de voto, en términos de peso electoral. Podría estar representando aproximadamente, ¿qué te diría? Un 5%, un 6%. Importante. Eso vale oro. Eso vale mucho. Aquí hay fincas de mango, como yo te decía, que son fincas productivas porque marcan .8. Sí, por ejemplo, ahí está diciendo, el presidente de la Junta decía que ellos pretenden que en esta ocasión las personas matriculadas, empadronadas para votar en el exterior, ronde el 1.100.000 o 1.200.000 personas, que desde el punto de vista del voto del exterior sería una cantidad histórica, tomando en cuenta que países como México, que tienen 12 millones de ciudadanos viviendo en Estados Unidos, apenas votan 50.000 o 60.000. República Dominicana es de los países que tienen una mayor proporción, una mayor votación relativa de voto en el exterior. Bueno, el caso es que nosotros en ese sentido vamos muy bien, el partido Fuerza del Pueblo está cada vez mejor, ha superado las expectativas que nosotros teníamos. Yo diría que ha sido majestuoso. Si tú te pones a ver, nosotros en apenas 2 años, 2 años y medio, hemos convertido a la Fuerza del Pueblo, primero, en un partido mayoritario y segundo, en la principal fuerza política electoral, al extremo que encuestas sobre las cuales nosotros incluso pudiéramos tener diferencia de carácter técnico en el diseño de los formularios y cosas de ese tipo, pero encuestas al fin, ya todas han colocado a la Fuerza del Pueblo, no a Leonel Fernández, sino a la Fuerza del Pueblo como el partido más grande opositor. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención? Porque la figura de Fernández, lógicamente... en el caso de Leonel, ninguna encuesta lo da por debajo de un 30%. Lo ubican, la que menos le da un 32%. En la nuestra, el presidente Fernández está entre un 36 y un 38%.
depende de la época en la que hagamos las mediciones internas. Y el presidente Abinader en esas encuestas que nosotros hemos hecho nunca ha llegado al 40%, en las nuestras. Siempre lo vemos entre un 39, 38%. Y el partido como partido, la Fuerza del Pueblo, tanto en Gallup, tanto en Penancho de Bernardo Vega, tanto en RD Elige y otras, ha dado a la Fuerza del Pueblo ya de manera abierta como el principal partido de oposición por encima del Partido de la Liberación Dominicana. Y incluso en el caso del Partido de la Liberación Dominicana hay algo que llama la atención, y es que el partido como partido está por encima de su candidato. Claro. Diferente al PRM, que el presidente Abinader está por encima del PRM. Y a la Fuerza, por supuesto. Y a la Fuerza del Pueblo, que Leonel Fernández está por encima del PRM. Eso obliga, pienso yo, a una estrategia diferente en ese partido específicamente. En el caso de la Fuerza del Pueblo, te puedo decir que, por ejemplo, en lo que es el Gran Santo Domingo, la Fuerza del Pueblo es el partido dominante ahora mismo, en lo que tiene que ver con el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Igual ocurre en el sur. El gobierno está un poco más fuerte en las regiones del Cibao y en parte del este, pero nosotros hemos logrado pasos agigantados en los últimos tiempos. El presidente Fernández, por ejemplo, el fin de semana pasado, estuvo en todo lo que fue La Romana y esa zona, y ya nosotros prácticamente tenemos definida todas las que son nuestras candidaturas. Que, por cierto, aprovecho para decir que antes había una narrativa que decía que la Fuerza del Pueblo era un partido pequeño, que tenía un líder grande, pero que era un partido pequeño. Mira. No, habrá cambiado en los últimos meses, pero era un grupo de personas detrás del líder Fernández. Claro, porque es un partido nuevo. Es un partido nuevo, en construcción. Eso, de verdad ha mejorado eso. Pero tú no tienes idea. Nosotros, al día de hoy, le puedo asegurar, nosotros tenemos candidatos en todos los cargos de elección popular ya. En todos los municipios. En todos los municipios, en todos los distritos municipales y en la Senada. Nosotros tenemos aspirando a senadores ahora mismo 72 personas inscritas, incluyendo muchos sitios donde nada más hay un solo aspirante. Por ejemplo, en el Maná Mirabal solo está Bauta, en San Juan solo está Félix, en San Pedro solo está Franklin Peña, y así sucesivamente. Y con todo y eso, hay 72 candidatos a senadores inscritos. Y a nivel de alcalde, nosotros tenemos 491 alcaldes. Bueno, te voy a dejar las estadísticas oficiales por si las puedes mostrar. Sí. Donde la gente se va a dar cuenta que nosotros ya tenemos en exceso cantidad de candidatos en relación a los cargos a elegir. Lo que ella habla bien, que si dando tanto tiempo tenemos eso definido, quiere decir que nuestro partido ya está bien posicionado. En adición a eso, nosotros hemos ya avanzado bastante en la formación del bloque opositor y del frente electoral para apoyar al presidente Leonel Fernández. Claro, está bien posicionado y es verdad que la evidencia muestra esa mejoría, ¿no? Eso vamos a ser objetivos. Ahora también las evidencias muestran la necesidad impostergable de una alianza para poder vencer a un Luis Abinader que en todas partes está puntero. Después de la pausa hablemos de las posibilidades de una alianza que uno no la ve muy clara, pero a veces las realidades imponen situaciones. Después de la pausa continuamos esta conversación con Roberto Rosario Márquez. Ya regresamos. En unas elecciones donde no solamente está en juego la elección del presidente de la República, tú no puedes ignorar los cargos de diputados, senadores, distritos municipales, porque ellos son el vínculo entre la población y el candidato presidencial. Tú no puedes ignorar esos intereses legítimos que se han producido en cada uno de los territorios. Y si tú lo ignoras, entonces tú te estarías poniendo de espalda a tu propia base de sustentación electoral, tu propia base política.